Señor, estamos en tu presencia en esta tarde, dichosos de poder reunirnos contigo y unos con otros, con gozo poder abrir tu palabra y saber que realmente no vuelve vacía. Te pedimos, Señor, que haga todo lo que tú pensaste en nosotros, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, inteligencia, comprensión y que de verdad, Señor mío, podamos crecer con todos estos conocimientos y los podamos llevar bien a la práctica. Te lo pido con gratitud, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, clase número 6 de nuestro curso de Hechos de los Apóstoles. Y yo continúo un rato más en el capítulo 8. Es uno de los capítulos más ricos que tiene el libro de los Hechos. En realidad todos los capítulos tienen mucho que aportar, pero hay algunos capítulos que definitivamente hay que detenerse. Por ejemplo, el capítulo 2, el 1, el prólogo, el 3, el 4, no, el 5 es muy importante, el 8, el 9, pero eso lo dejaremos para la vida de Pablo, el 10, un capítulo fundamental, 19, y así. Hay algunos que son muy claves en el libro de los Hechos. En el capítulo 8, que estábamos viendo ya en la clase pasada, de lo que Felipe hizo en Samaria, quiero destacar el tema del bautismo en agua, que se menciona 21 veces en el libro de los Hechos, aunque 2 corresponden al bautismo de Juan, el Bautista, pero ustedes se darán cuenta que al mencionarlo tanto es un tema fundamental. Es algo que no se ve prácticamente en los evangelios, porque ahí está solamente el bautismo de Juan el Bautista, que no es el bautismo en el nombre de Jesús, no es el bautismo cristiano, pero como que se prevé que algo viene, ¿no es cierto? Pero aquí en el libro de los Hechos queda muy claro que los discípulos habían recibido una enseñanza de parte del Señor en relación con el bautismo y que por lo tanto Mateo 28, cuando dice vayan por el mundo haciendo discípulos y los bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es para nada una inserción posterior, sino que es parte de la enseñanza del Señor Jesús y que ellos captaron y desarrollaron completamente en el libro de los Hechos. Pero el bautismo en el capítulo 8 es anexado con este gran tema del gozo, que es, por decirlo poco, un temazo en la obra Lucas Hechos. En estos dos libros, el Evangelio y el libro de los Hechos, el gozo es sumamente destacado. Por eso les escribí un artículo, aunque pequeño, no completamente desarrollado, pero suficiente, para mostrar la importancia de este tema. ¿Y qué quiero que ustedes sepan con respecto a este tema? Es que definitivamente la recepción del Evangelio, más que fijarnos tanto en las manifestaciones del Espíritu Santo, que por supuesto en hechos son importantes, lo que definitivamente marca el Evangelio llegó es que hay gozo. Y por otro lado, si no hay gozo, uno podría decir ¿qué Evangelio llegó? ¿Me explico? Entonces, una iglesia, trayéndolo ahora al presente, una iglesia sin gozo es una iglesia que no está en medio de lo que el Señor quiere cuando dice, les traigo buenas noticias. Solo piensen en lo que dijo David en el Salmo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este pasaje tan antiguo que habla de una situación del rey David en que él estaba en pecado y entonces de verdad temía que su comunión con Dios estuviese quebrantada y lo estaba, y por supuesto se le fue el gozo de la vida. Este pasaje tan antiguo, antes de nuestro pacto, y nuestro pacto es muchísimo mejor y muchísimo mayor, y además con la característica del Espíritu Santo. Entonces, ya el rey David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Él conoce esto. Estar en relación con Dios significa que la vida se llena de un gozo que antes no conocíamos. No es que no hayan problemas en la vida, no es que no hayan enfermedades, no es que no haya de repente rupturas y cosas que lamentar. Pero la característica de estar en relación con Dios, y esas son las buenas noticias, es que la vida cobra un gozo. Porque hay propósito en el presente, hay seguridad en el presente, hay
paz en el presente y todo multiplicado al infinito en el futuro, en la eternidad con Él. Entonces, hermanos queridos, algún día la tierra no existirá más, tal vez, la que conocemos actualmente. Algún día vendrán situaciones cataclísmicas. Algún día el calentamiento global pasará la cuenta. Algún día, si no es en esta generación, será en la siguiente o en la subsiguiente. Algún día veremos situaciones muy complicadas. Pero el gozo de la salvación, el gozo de la recepción del Evangelio, es lo que ancla nuestra vida a una esperanza, a un futuro, a un presente realmente bueno, tranquilo. ¿Me entienden? Y creo que el libro Los Hechos lo destaca a todas voces. Por lo tanto, no pasen por alto un tema como este, estúdienlo. Hermanos míos, ustedes están recibiendo tanto material que corren el riesgo de decir un artículo más, un libro más, una cosa más, en lugar de sacarle provecho. Solo el tema del gozo ya es algo que puede transformar su vida. Y todos los demás son así. Normalmente el bautismo se realizaba por inmersión. Eso tengo que decírselos. Es un detalle, pero importante. El bautismo se realizaba por inmersión, como demuestran las excavaciones arqueológicas, los documentos más antiguos. Recién en la Didache, que es un libro de entre 700 y 120, o sea, entre el 70 y el 120 después de Cristo, o sea, de esta misma época, pero hacia el final, y yo personalmente creo que es del siglo II, o sea, entre el 100 y el 120, en esta época, en la Didache, es la primera vez que se menciona la posibilidad de un bautismo por aspersión, o sea, echar agüita en la cabeza. Pero solamente, dice el texto, si no fuera posible encontrar agua corriente o si hubiera casos de enfermedad o algo así. Lo cual es bastante obvio y que nosotros también practicaríamos sin ningún problema. Pero toda la antigüedad nos muestra que el bautismo era por inmersión. Bien. Una segunda nota, porque me quedan 5 notas sobre el capítulo 8. Una segunda nota es esto de Felipe, que ya dijimos en la clase pasada, pero que ahora quiero reforzar un poquitito. Es esto de que Felipe se adelantó a su época de manera muy, muy particular. Actuaba sumiso a los apóstoles, como vemos en Samaria, porque él no dijo algo así como cuando llegaron Pedro y Juan, pero ¿para qué vienen ustedes si yo ya hice toda la pega? Ustedes se vienen a tomar el crédito, ustedes son las estrellitas, ¿cuál es la idea? Yo ya hice el trabajo, ya están bautizados y ahora vienen ustedes a hacer como la mejor parte. No, no hay nada de eso. Por el contrario, se ve un ambiente de armonía, pero él está completamente adelantado a su época. Les puedo asegurar que los apóstoles no habrían pensado en primer lugar a ir a predicar a Samaria, a pesar de las palabras del Señor en Hechos 1:8. Pero estas cosas estaban muy lejos de este entendimiento de la primera etapa. Cuando le predica el eunuco, lo que vemos es a un Felipe que está completamente sumiso al Espíritu Santo. Y es por eso que él se atreve a adelantarse a los apóstoles, pero se mantiene sumiso a ellos. Y eso es lo hermoso de esta situación. Un hombre genuinamente guiado por el Espíritu Santo no produce división, a pesar de que haga cosas que de pronto nos lleven corriendo detrás, pero no produce división, porque ama la unidad en el cuerpo de Cristo, entonces va a luchar contra toda división. Y eso es Felipe. Y los apóstoles, después de que llegaron a Samaria, oraron por los samaritanos, que ya estaban bautizados, no hicieron de nuevo el bautismo, entonces reconocieron el trabajo de Felipe, oraron por ellos, vino el Espíritu Santo, y parte de esta clase es tratar de entender por qué se demoró el Espíritu Santo en venir. Pero lo que pasa, si ustedes miran en el versículo 25 del capítulo 8, dice, ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, se refiere a los apóstoles.
y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces los apóstoles tomaron una actitud de decir, Felipe lo está haciendo bien, tenía la razón. Entonces los apóstoles, lejos de decir, ¿sabe que nosotros somos los jefes? Usted hace las cosas como nosotros le decimos. Ellos están reconociendo, este hombre está guiado por el Espíritu Santo, vale la pena hacer lo que él está haciendo. Y mientras regresaban a Jerusalén, en las poblaciones por donde pasaban de samaritanos, ellos también predicaban el Evangelio. Entonces, esto es la apertura, hermanos míos, que produce el Espíritu Santo. Cuando ustedes ven una iglesia donde hay competencia por los puestos, competencia por quién dice la última palabra, quién manda, competencia por quién dice cómo se hacen las cosas, competencias y competencias, ustedes pueden saber que el Espíritu Santo no gobierna. Pero aquí, en medio de lo que está ocurriendo, y que claramente el Señor está guiando, los apóstoles, a pesar de que todo el mundo se mantiene sujeto a ellos, porque Cristo les delegó autoridad, sin embargo, todos están pendientes de lo que el Espíritu Santo diga, más que de lo que los apóstoles digan. ¿Se fijan? Y eso es lo maravilloso. Esto es uno de los cuadros más preciosos de esta primera época. Felipe fue el primero en predicarle a un gentil y además uno que ni siquiera podía hacerse prosélito, porque era obviamente eunuco. Entonces lo que está haciendo Felipe en este adelantarse a su época es que con este acto, con este simple acto que Lucas no lo menciona, pero que está ahí colocándolo como un cuadro, ¿no es cierto? Como este cuadro de Rembrandt que les puse aquí en la lámina. Él está simplemente con esta figura diciendo se está cumpliendo Isaías 56, versículos 3 al 5, donde Dios le hace una promesa a los eunucos, de que ellos también podrán en el futuro acercarse a Dios mientras el templo y todas las regulaciones de Israel los apartaban. ¿Por qué Dios preocuparse de una super minoría como los eunucos? Porque de verdad no es que hubiera nada, pero no eran tantos tampoco. Pero Dios está pendiente de todos. Y mientras la religión los apartaba, este nuevo movimiento, que era lo que Dios estaba profetizando en Isaías 56, los acercaba. Y Felipe lo que está haciendo es proclamar que esta época, vale decir, los últimos tiempos han llegado. Por lo tanto, hermanos queridos, es maravilloso. Así como Pedro predicó en Hechos capítulo 2, ha llegado, se ha cumplido, Felipe con este acto tan simple, en obediencia al Espíritu Santo, porque les digo, Felipe no estaba pensando dónde hay un eunuco para predicarle. Fue llevado, fue trasladado en dirección contraria de donde él viajaba. Fue llevado y después fue guiado, acércate a ese carro. Y entonces comenzó a predicar, todo guiado por Dios. Entonces Felipe, la única gracia que tiene aquí es una obediencia absoluta. Dios tú mandas, yo hago. Y todo el mundo, los apóstoles incluidos, reconocieron eso. Entonces Dios está hablando a través de Felipe en este caso. Igual como lo hizo a través de Pedro en Hechos capítulo 2, mencionando el cumplimiento de Joel capítulo 2. ¿Me explico? Ahora, ¿qué quiero decir con estos pasajes que están acá? Hechos capítulo 8, versículos 30 y 31. Fíjese lo que dice el eunuco, Felipe, en el versículo 30. Acudiendo Felipe, que el Espíritu Santo le había mandado que se acercara, entonces acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿En qué idioma creen ustedes que leía? Lo más probable en griego, ¿no es cierto? Recuerden que Felipe era un helenista, por lo tanto era de aquellos que se llamaban judíos helénicos o judíos griegos. Así que él escuchó al eunuco leer en Isaías, pero de la Septuaginta, es lo más probable, en griego.
que a propósito la Septuaginta está escrita en griego clásico, mientras el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, que es poco diferente. Pero para uno que habla griego podría entenderlo, pero hay una diferencia. Es como si nosotros leyéramos a Cervantes en el español de su época versus a Cervantes en una versión moderna del castellano chileno de nosotros, que no sé qué cuestión es, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, el griego koiné versus el griego clásico, pero eso es un detalle que no les va a influir mayormente. Pero lo que dice Felipe, oyó que leía Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y esto es una frase que yo le quiero sacar un poquito de provecho. En esta sola frase se delinea el punto clave de la misión a los gentiles. Porque los gentiles, hermanos queridos, que no hemos tenido ningún contacto con el Antiguo Testamento, con las cosas de toda la usanza judía, cuando alguien nos dice, lee la Biblia y conocerás a Dios, es como si nos trajeran, ¿no es cierto?, no sé, en chino la cuestión, porque no sabemos nada de todas las tradiciones, no sabemos nada del idioma, no sabemos nada de la historia. Entonces Felipe, adelantándose una vez más a su época, aunque creo que esto lo habría preguntado cualquiera, pero yo le estoy sacando un provecho exegético un poquito más allá, y digo, esta es la misión a los gentiles, ayudarles a entender que Dios desde el principio ha venido con un plan hasta este día, y que tú no eres el resultado de algo así como, uy, justo llegamos hasta aquí. No, hay un plan de Dios, bien meditado, a través de los siglos, para llegar a este día delante de ti y decirte, Dios te ama, siempre pensó en ti y su Hijo Jesucristo murió por ti. Porque la predicación se va a concentrar en Jesús y nos tiene que llevar al arrepentimiento. ¿De qué? De saber que hemos estado lejos de Dios. Y ese arrepentimiento se tiene que manifestar públicamente en el bautismo. Esas son las características de la predicación apostólica o de la iglesia en esta época. Y en eso, en medio de eso, mientras se manifiesta la fe, el Espíritu Santo viene. ¿Se dan cuenta? Pero le dice esto. ¿Entiendes lo que lees? Y fíjese lo que dice el eunuco en el versículo 31. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Ustedes recuerdan este versículo, hermanos míos? Y yo se los digo con todo cariño porque fue tal vez el pasaje principal con el que Dios me habló para entrar al ministerio. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? Coloquen al lado de este versículo de Hechos 8:31. Coloquen ahí Romanos 10:14, si tienen su Biblia abierta. Porque es algo fascinante. Es como si Pablo estuviera entendiendo lo que hizo Felipe, pero en otra época, escribiendo en Romanos y diciendo, esta es la misión a la que fui enviado, a los gentiles. No tienen idea, necesitan que alguien les explique, necesitan ver el poder de Dios, pero el amor de Dios, saber que están dentro del plan de Dios y que alguien les explique para que puedan creer. El Espíritu Santo hará el milagro de producir la fe, pero ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Así que yo les permito que en este minuto, si quieren, se emocionen, lloren y todo, porque Dios les está llamando. Dios les está preguntando. Y ustedes, hermanos míos, que están en una escuela ministerial, van a asumir el reto de ser aquellos que van a ser enviados al mundo para explicarle a la gente que Dios les ama y que tiene un plan para ellos. ¿O se van a guardar todos estos conocimientos para ustedes nomás? Al ustedes haber crecido en la fe, en la iglesia y en esta escuela,
Ustedes son como los judíos de entonces, como Felipe, que ha vivido toda su vida en la sinagoga, que conoce las historias y ahora se encontró con el Mesías. Y entonces dice que Felipe, en el capítulo 8, versículo 35, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe pudo haber comenzado de Isaías, pudo haber comenzado de Génesis, de Samuel, o pudo haber comenzado de Esdras. Desde esta escritura le reveló el plan de Dios, porque el plan de Dios llega a Jesús. Y de Jesús son las buenas noticias de que tú estás incluido. Entonces, note esto que está aquí en Hechos 8, pero que si uno no lo mira con detenimiento, no lo ve. En primer lugar, hay uno que se adelanta a los tiempos, es obediente al Espíritu Santo y entonces pasan cosas. En segundo lugar, le dice: ¿entiendes? Porque la revelación viene de las Escrituras. Necesitas entenderlas. En tercer lugar, le dice: ¿y cómo voy a entender si nadie me dice? Bueno, aquí para eso estoy yo, para eso fui enviado, le dice Felipe. Y le explica desde las Escrituras. No de lo que él piensa, no es una nueva filosofía, no es mi opinión, es desde la Escritura. Te lo pongo delante, ahora sírvete el banquete. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Por eso para mí es tan dramático cuando veo a alguien que manosea la Biblia, que la usa inadecuadamente, porque está estropeando el camino diseñado por Dios para llegar a conocerle. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti. ¿Cómo le conocerán si no hay quien les predique desde las Escrituras? Les hago responsable de lo que aquí hacemos, hermanos míos. Porque este hombre, solo con la obediencia, Felipe le abrió la puerta del Evangelio de la iglesia, y de la iglesia no solo a un individuo, sino a toda una etnia. Porque no sabemos hasta dónde llega nuestro trabajo en obediencia al Espíritu Santo. No sabemos. Usted le predica a una persona y no sabe las repercusiones que eso tendrá. Yo he recibido, hermanos queridos, incluso invitaciones a ir a predicar a Europa. Porque alguien llevó un cassette en ese tiempo, un disco, un libro mío, y llegó hasta Europa, o a Estados Unidos, o a cualquier parte donde se hable el idioma, ¿no es cierto? Generalmente son las colonias chilenas en distintas partes del mundo que van recibiendo esto, pero uno no sabe hasta dónde va a llegar lo que uno hace en obediencia al Espíritu Santo. Solo déjense usar y pueden salvar no solamente a un individuo, sino una familia y tal vez hasta una etnia. Y por supuesto en el capítulo 8 también en el versículo 39 se destaca el gozo en el eunuco después de haber sido recibido mientras el templo lo alejaba, de haber sido bautizado, de sentirse parte del reino de Dios, parte del cuerpo de Cristo, de la familia del Señor. Y nunca más vio a Felipe, no fue pastoreado por nadie, pero se fue gozoso. Las tradiciones antiguas dicen que después en Nubia, de donde venía este hombre, en Etiopía, se levantó una iglesia, pero nunca se sabrá si fue por la mano de este hombre o otras cosas, otras personas, pero tal vez por la mano de Felipe en este minuto, y después por este hombre que ni siquiera le sabemos el nombre, comenzó a llegar el cristianismo a la corte de aquel antiguo reino al sur de Egipto. Y finalmente, es la única persona, Felipe, llamada evangelista en todo el Nuevo Testamento. Y me pregunto, ¿será que Felipe y su manera de vivir y de actuar y de trabajar
es un modelo de lo que Dios considera evangelismo? Creo que sí. Bueno, aquí deberían colocar el resto, lo voy a escribir para que no se les olvide, ¿no es cierto? Y entonces yo me pregunto, ¿querrá decirnos el Señor que para evangelizar se requieren señales y milagros? Como los que hizo Felipe en Samaria. ¿Será que eso es lo que trata de decirnos el Señor? ¿Que se requiere eso? Yo tengo la impresión de que sí. ¿Y será que el Señor nos quiere decir que para que haya señales y milagros se requiere evangelizar? Yo también creo que sí. Así que ustedes díganme, cuando una iglesia evangeliza y se atreve a ir a las calles, y se atreve a ir a cualquier parte y usar el método que sea, y detener a las personas y orar por las personas, pero antes, mucho tiempo de oración, hasta tener la sensibilidad del Espíritu Santo para saber a quién hablarle, por quién orar y esperar milagros. ¿Creen ustedes que habrán señales y milagros? En otras palabras, evangelizar al estilo de Dios nos va a permitir ver esto. Y esto permite evangelizar. Y si no evangelizamos, no espere ver esto. ¿Me entiende? Entonces algunas iglesias dicen, vamos a esperar a que hayan milagros y después evangelizamos. No va a haber nunca. Y algunas personas dicen, vamos a evangelizar con el método 1, 2, 3, 4. Y entonces, pero si el evangelismo siempre ha sido esto, siempre ha sido un milagro. Entonces ocupe los métodos, pero no confíe nunca en el método, sino en lo que Dios vaya a hacer. Pero cuando una iglesia sistemáticamente rehúsa los llamados pastorales a ir a predicar, esa iglesia no puede esperar tampoco señales y milagros en los cultos ni en la vida diaria, porque está rehusando el centro mismo de la voluntad de Dios para la iglesia. ¿Soy claro? ¿Les parece que estoy aplicando la enseñanza del libro de los Hechos a la iglesia del siglo XXI? Yo creo que sí. Una cosa más. Quiero hablarle de algo que es arte literario. Destacarle algo del libro de los Hechos. Fíjese cómo Lucas usa una simple palabra y nos dice cualquier cantidad. La palabra pero. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Qué interesante, porque en Hechos 8:1 al 3 se relata una persecución poderosa, organizada. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a eso? Usar la persecución para sus propósitos. ¿Y cuáles son sus propósitos? Sembrar a la iglesia para evangelizar a muchas partes. Entonces viene este pero. Mientras el enemigo está destruyendo, pero Dios, los que fueron esparcidos anunciaban el evangelio por todas partes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la iglesia y nosotros, para Dios, somos semillas. Jesús nos dio una ilustración, varias sobre las semillas. Dice, el sembrador salió a sembrar y ahí hubo diferente tierra. Dice también, el sembrador, ¿no es cierto?, sembró diferentes tipos de semillas, ¿no es cierto?, y esas semillas son los hijos del reino en diferentes partes. También nos dice, si la semilla no muere, no lleva fruto. Y él lo mostró con su propio ejemplo.
Entonces nos está diciendo qué es lo que tiene que hacer una semilla. Por lo tanto, hay distintos tipos de semillas también. Hay una semilla que está lista, entonces la persecución le va a hacer bien, porque va a ser sembrada, va a morir, pero va a dar mucho fruto. Pero hay una semilla que no está lista, y esa semilla, cuando viene la persecución, se ahoga. La pregunta es obvia. ¿Qué tipo de semillas somos nosotros? Porque Dios nos ve como semillas y nos quiere esparcir. La mejor manera es que nosotros estemos pidiéndole, Señor, espárcenos. Entonces Él nos esparce por la buena. Cuando la semilla no quiere ser esparcida, entonces vienen otros medios, como el de Hechos 8, 1 al 4, 1 al 3, persecución. Pero la pregunta es, ¿cómo está la semilla? ¿Saben? Muchas veces vienen hermanos diciéndome, pastor, me salió un trabajo y me voy a ir a la provincia o me voy a ir fuera del país. ¿Sabe cuál es la siguiente pregunta de esas personas? Invariablemente es, ¿conoce usted una buena iglesia en esta parte donde voy a ir? ¿Cuál es la parte buena de esa pregunta? ¿Quiere seguir congregándose? ¿Quiere una iglesia en lo posible parecida a nosotros porque se sentía cómodo, bien acá, quiere algo parecido? ¿Quiere la comunión de los hermanos? ¿Quiere seguir adorando? ¿Quiere seguir siendo edificado? Esa es la parte buena. ¿Cuál es la parte mala de esa pregunta? ¿Por qué no me viene a decir, pastor, el Señor me está moviendo? ¿Cómo hacemos para fundar una iglesia a través de mí? Porque soy una semilla que está lista. Y si yo les digo eso, ay, pero pastor, pero es que yo no sé predicar, no he leído la Biblia completa, no venía todos los domingos a la iglesia, no hice ningún discipulado. Entonces, ¿cómo va a estar lista la semilla? Hermanos míos, ustedes son semillas y estar en esta escuela es una oportunidad y Dios va a pedir cuentas de esto. Las tareas que yo les pido es simplemente para mejorar el proceso de la semilla. Pero es Dios el que va a usar lo que entró por aquí y se vino al corazón. Porque lo que el Señor quiere es sembrar a su iglesia y conquistar todas las etnias de esta tierra. Y ustedes tienen que estar listos para lo que sea. Necesitamos que nos siembren en todo Santiago. Porque esa es nuestra primera meta, nuestra primera visión como iglesia. Pero queremos llegar a todas partes de este país. Hace falta una iglesia que tenga este equilibrio entre el mover del Espíritu Santo y una palabra sólida. Y si ustedes no se consideran semilla, entonces lo único que están haciendo con su vida es ir a la iglesia para ser edificados, relacionarse y adorar al Señor. Lo cual es maravilloso, pero es solo la mitad de la película. Yo les ruego en el nombre del Señor, entiendan que son semillas y que Dios les va a sembrar, tarde o temprano, un día de estos, de alguna manera. Por supuesto, hay otro pero. Inmediatamente después, en Hechos 8, 9 y 11, aparece el pero del diablo. Había un hombre, dice, que se llamaba Simón, el mago. Ejercía la magia, nos dice. Además, engañaba a la gente, cosa que se repite en el versículo 9 y en el 11. A este oían atentamente, a este le estaban atentos, o sea, había captado la atención de la región. Simón el mago. Así que hay un contraste, hay una lucha. Esta es la primera vez que la iglesia se va a enfrentar a la magia del mundo pagano. Porque en el mundo judío la magia había sido perseguida. Todo el ocultismo, desde Deuteronomio, desde los escritos de Moisés, la magia y todo el ocultismo era perseguido. No es que no hubiera en absoluto, pero era perseguido. Pero la iglesia, al ir al mundo gentil, al mundo pagano,
se encontró con esto por todos lados. Y aquí, inmediatamente, en Samaria, ya lo vemos. Ahí está el pero del diablo. ¿Y cuál es el siguiente pero? Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Quién gana? Nosotros. Cuando creyeron a Felipe, toda la atención que estaba en Simón el Mago se fue. Todos los engaños de él se fueron ante la realidad del poder de Dios. Eso es la iglesia. Yo le sugeriría en su Biblia, que ojalá sea de papel, subraye o encircule estos pero, y usted va a ver el arte literario, sin decir palabra, nos está diciendo cualquier cantidad.